Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler. Me gusta la mar, el viento, el sonido del cabeceo del barco contra las olas. Navegar las noches de luna llena, a merced del suave terral, tanto como los días de temporal. Lo que te voy a decir. Me gusta estar aquí, el amanecer, el olor del salitre, navegar sin rumbo conocido, pero sabiendo que llegaré a buen puerto. Qué bonita se ve la mar desde este barco. No toca que se pare, no toca que se hunda, toca seguir navegando, bajo el sol, como navegan los delfines que nos acompañan a proa. Atrás quedan las operaciones, los miércoles de quimio, las manos dormidas, los domingos de bajón. Ahora toca correr el temporal, navegar a contracorriente, planear sobre las olas con todo el trapo arriba. Ahora toca volver a navegar. A ratos a rumbo, a ratos por el puro placer de navegar, como lo hacía antes de quedar a la deriva, o incluso mejor. Parafraseando al Gato Pérez, ahora toca barca, cielo y olas. Pau Donés ha sido uno de los grandes nombres de la música española de finales de los años 90 y principios de 2000. La voz y alma de Jarabe de Palo nos dejó hace justo 2 años. El día 9 de junio se cumple el segundo aniversario de su muerte. Donés era un gran amante del mar y de la vela. Su afición se hizo conocida por el gran público después de participar en algunas regatas de la mano de su amigo Andrés Varela, armador del Pelotari Project. Y antes de que le detectaran un cáncer de colon, incluso después, se había convertido en un habitual por los pantalanes de los náuticos de Barcelona o Palma, donde ya era un regatista más. Él mismo comentó que navegar y las regatas le servían para desconectar y quitarse la presión de ser famoso. En sus últimos años, Pau Donés nos dio una auténtica lección de vida. Cuando parecía que había superado el cáncer, que le detectaron en 2015, volvía a recaer, pero lucharía hasta el final, siendo un ejemplo para todos. En este Tripulante 18 monográfico sobre el Pau Donés regatista hablaremos con compañeros suyos que nos acercarán un poco más su figura desde otros puntos de vista, y también hablaremos con los autores de un tema hecho a partir de distintas partes de canciones de Jarabe de Palo. Será un programa muy especial. Será un Tripulante 18 distinto, de homenaje al Pau Donés más regatero. Espero que os guste. Tripulante 18, la radio de la náutica. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das. La vela fue la pasión oculta de Pau Donés, pero esto no fue conocido hasta los últimos años de su vida, cuando participó en regatas de alto nivel. En el Pelotari Project se combina tripulación profesional con la amateur, y esto le permitió a Pau el poder disfrutar a bordo del barco y conocer gente nueva. Uno de los regatistas que compartió regatas y tiempo con Pau Donés fue José Antonio Estébanez, conocido por todos como Piti, que ocupaban la misma posición de Triver de Génova, y a partir de ahí surgió una buena relación y amistad. Piti Estébanez, bienvenido a Tripulante 18. Hola Jaume, ¿qué tal todo? Muy bien. Bueno, tú tuviste la oportunidad de compartir tripulación con Pau Donés. ¿Cómo fue? Pues mira, yo empecé a navegar en el Too Much, que era un X55, que terminó, bueno, es el precursor del actual Pelotari, del Bismarck 68, más o menos en el 2009. Y bueno, es un barco en el que navegamos varios tripulantes profesionales, y el resto es el armador con un grupo de amigos que llevan muchos años navegando juntos, que tienen ya un nivel técnico bastante alto. Y ya navegando con Andrés fue cuando en algunas regatas empezó a venir Pau, y de ahí ya empezamos a tener una amistad bastante buena. ¿Y cómo era Pau en el barco?
Pues mira, Pau lo podríamos definir como uno más. Él cuando venía al barco era un tripulante. Para mí como regatista profesional, cuando viene una persona que estás acostumbrada solo a verlo en la tele, en conciertos con muchísima gente, bueno, te cuesta un poco como posicionarte, casi que te da como un poco como de corte. Pero con Pau era súper fácil porque él cuando venía a navegar era una persona súper llana, que se involucraba muchísimo en el barco y bueno, recordabas que era un cantante famoso por la cara, pero por su actitud en el barco como persona jamás. Porque bueno, él comentó en varias ocasiones y en entrevistas que navegar le servía para quitarse la presión de ser famoso precisamente, que allí nadie le daba la vara y que le relajaba mucho. Sí, totalmente. Él, bueno, lo de que se relajaba sería a nivel profesional con la música, porque a nivel de tripulante, wow, era un regatista peleón. Siempre estaba muy activo en el barco. Como compartíamos posición, siempre estaba preguntando y queriendo aprender cosas así un poco más técnicas, pero sí te decir que llevaba la música dentro, porque siempre le veía a lo mejor haciendo un compás con la mano o a la mínima. Era un músico en toda regla. Bueno, tú decías, ¿no?, que compartíais posición como trimmer de Génova. Es decir, que tuvo un buen maestro encima del barco del Pelotari. Bueno, ambos aprendimos porque Pau sí había una cosa, era su capacidad para escuchar y sus lecciones de vida. Recuerdo muchos ratos de terminar una regata y sentarnos y estar mucho tiempo hablando del trimado del Génova, de las posiciones del carro, y recuerdo cómo me escuchaba, y también recuerdo que siempre las conversaciones se alargaban y te dabas cuenta de que no era una persona al uso. Él tenía algo que, como transmitía las cosas y sobre todo como él vivía la vida, te enseñaba. Él te enseñaba una forma de vivir. Y bueno, destacaba también el buen rollo, ¿no?, que teníais toda la tripulación, bueno, y que seguís teniendo, ¿no?, en este caso. Es decir, que él era uno más dentro del equipo. Sí, totalmente. Si hay algo que caracteriza a este proyecto, es que es un proyecto que hace regatas de alto nivel. Hacemos Palmavera, el Mundial de Cerdeña. Es una combinación tripulación amateur y tripulación profesional, en el que se ha conseguido hacer un grupo de amigos. No hay como dos equipos, es un único equipo. También los regatistas que vienen a este proyecto es todo gente muy afable y hace que todo sea mucho más fácil, y intentamos meter presión, pero siempre dentro de una lógica que al final el proyecto tiene que ser una parte como de ocio, entre comillas, buscar buenos resultados, pero sin volvernos locos. Y esta ha sido la mentalidad del armador desde que yo empecé a navegar con ellos, con el X55. Y bueno, se ve que se puede crecer en un proyecto hasta llegar a un barco de pura sangre, siempre manteniendo la misma tripulación, porque llevamos navegando los mismos prácticamente desde que comenzó el proyecto hasta ahora. Y bueno, y así hemos ido avanzando. Bueno, creo que él tenía un velerito de 6 metros en Formentera, que salía muchas veces solo a disfrutar del mar, a desconectar del mundo. Es decir, que combinaba un poco esto, ¿no?, el salir con su barquito y luego a competir con vosotros, ¿no? Sí, tú te das cuenta de lo que le gustaba el mar cuando él hablaba de, por ejemplo, él tenía también un hobby cat, quiero recordar, un catamarán, y salía mucho a hacer vela ligera en Formentera. Y como te contaba la salida y lo que disfrutaba, veía su pasión. Y los últimos años también recuerdo que empezó, bueno, por vincularlo con el mar, aunque no sea con la vela directamente, con el tema del surf. Empezó a surfear y bueno,
llevábamos a lo mejor sin vernos 5 o 6 meses entre regata y regata, y llegaba y le preguntaba, ¿qué tal, Pau? ¿Qué tal el surf? Y es que veía su pasión por el mar, como te contaba las cosas y las clases que estaba dando, y la verdad es que se veía que era un aficionado al mar, a la vela, yo creo que a todos los deportes, a sentirte cerca del agua. No sé si recuerdas algún momento en especial. Bueno, pasamos muchas cenas juntos, todo el equipo con él, muchos momentos en regata, en la ruta de la sal, la encalmada, pero si hay algo que siempre me acordaré, siempre era la regata de las Pitiusas, en la que una de las pruebas terminaba en Formentera, y él era una mezcla entre tripulante y anfitrión cuando llegábamos a Formentera, porque siempre organizábamos una salida en moto después de la regata, y era su isla, era su pasión, y terminábamos haciendo una cena en su casa. Oye, ahí te das cuenta de la persona tan humana que era y lo cómodo que te sentías con él. Siempre, para mí, las Pitiusas eran la regata en las que recordaré siempre a Pau. Sí, porque vosotros vivisteis todo el proceso, ¿no? Antes de tener la enfermedad, luego cuando detectaron el cáncer, y luego pues bueno, todo lo que vino después, ¿no? No sé, ¿cómo lo vivisteis y él cómo lo vivía? Porque bueno, él demostró pues que tenía muchas ganas de vivir, ¿no? No fue fácil. Sí, la verdad es que además que casualmente fue en el Mundial de Barcelona de ORC. Siempre recordar el momento en el que él comentó que tenía unas molestias, pero no sabía nada aún de su enfermedad. Y poco tiempo después, por el armador, nos comentó que había caído enfermo, y bueno, ya empezamos a ir un poco, pues, toda la evolución de su enfermedad. Si estaba en sus redes sociales, él lo hizo todo como muy natural, toda la parte cuando se hacía la quimio. En mi familia son todos sanitarios, y mi hermana siempre me decía, hay que ver, Pau, cómo se acuerda de las enfermeras, de los médicos. Ahí se veía el trato que tenía con el personal y cómo era como persona. Estuve un tiempo sin navegar, como has comentado, y luego retomó la regata. Vino con muchas ganas de navegar, de competir. Hicimos un Palmavela, hicimos otra regata en Ibiza, y luego, bueno, recayó un poquito más en su enfermedad, y ahí ya le perdimos un poco el contacto, porque ya al barco no coincidimos ya en más regatas. La verdad es que fue muy duro, y la primera regata la que volvimos a estar todos juntos, hostia, difícil de pasar. Bueno, y para acabar, no sé, ¿con qué te quedarías de Pau Donés? Pues yo con su actitud ante la vida. Era una persona que te enseñaba muchas cosas, y bueno, lo podemos resumir a su última entrevista. Es muy dura de ver, pero cualquier persona que la vea se va a dar cuenta de lo que hay que luchar y lo que hay que relativizar. Él relativizaba mucho las cosas en la vida. Siempre marcaba las cosas que eran verdaderamente importantes y dejaba un poco atrás lo superfluo. Y sobre todo su actitud ante la vida. Eso es lo que más me marcó, cómo escuchaba las cosas y cómo él te transmitía sus sensaciones. Era una pasada. Pues Pidi Estebanez, compañero de tripulación de Pau Donés en el Too Much y Pelotari Project, muchas gracias por habernos acercado un poco más al Pau regatista y persona. Pues nada, gracias a ti, y grande Pau siempre.
Hola, soy Javier Bandera, armador de Teatro del Soho CaixaBank, y escucho a Jaume en el podcast de Tripulante 18. Nos vemos en los escenarios. Hasta pronto, que vaya todo muy bien. Pau Donés, ¿qué haces aquí? Venga, a la habitación. El blanco sea blanco y el negro Yo funciono básicamente por amor y por ilusión en esta vida. Y entonces sí, soy dependiente del amor. Hace días que te observo montado con los No debemos dedos. vivir con miedo, ¿Cuántas veces te ni has a la muerte reído? ni a la vida. Una mano Porque eso me ha valido. nos quita libertad. Hace días que me fijo. Y si no somos libres, sé no somos que felices, guardas ¿no? ahí dentro. Entonces se trata de eso, de mientras estemos aquí, que lo disfrutemos, ¿no? La vida es urgente, entonces pues disfrutémosla. Me gustaría contar de 4 cosas que me gustan. Alcácer dedico 5 minutos al día, el resto se Que me dedico dé el sol en la a cara. pensar en las oportunidades, ¿no?, que me da la vida. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es Hay una frase que me humo, encanta, que y el es la tiempo de es incierto. vivir es Abrázame urgente, fuerte, ¿no? amor, Y yo me la te planteo así. por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Si esas canciones sirven para que la gente se sienta mejor, para que la gente al escucharlas se alivie o se emocione, entonces ahí está todo. Estoy contento de eso y orgulloso de haber podido dejar esas canciones ahí. Después, si la gente sabe quién las ha escrito o no, me da igual. Voy a ir cantando. Por un beso de la flaca, daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Gabriel Barroso de María es un regatista de vela adaptada, secretario de la clase Hansa, que entre muchas de sus aficiones, además de la vela, está la música. Para Gabriel, Pau Donés fue más que un cantante. La voz del músico catalán sonaba en la radio durante la estancia de Gabriel en la UBI del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde estaba ingresada con las vértebras del cuello rotas y la médula espinal dañada. Depende, uno de los grandes hits de Jarabe de Palo, fue la canción del verano del 98. Gabriel se sintió desde entonces muy conectado a ella y a la familiar voz de Pau. El destino hizo que muchos años más tarde Pau Donés también estuviera ingresado en el mismo hospital cuando enfermó de cáncer. Un año después de la muerte de Pau, Gabriel escribió una canción en su memoria llamada Según cómo se sienta, producida por Tape Geeks Records y en la que participaron Javier Suárez, César y Estefanía Crespo, Jorge Lozano, Jorge Muñoz Cobo y que suena así. Yo quiero ser poeta. Hoy tenemos con nosotros a 3 de los protagonistas de este tema. Estefanía Crespo a los coros y al piano, Javier Suárez a la voz y Gabriel Barroso de María, autor de la letra. Estefanía, Javier y Gabriel, bienvenidos a Tripulante 18. Hola, buenas. Hola, Bienvenido. muchas gracias. Gracias. Bueno, Según cómo se sienta es una canción escrita por ti, Gabriel, y a la que también intervienes poniendo la voz. Bueno, y también han participado Estefanía y Javier, por supuesto. Además está compuesta a través de los títulos de temas de Jarabe de Palo. Bueno, supongo que fue un trabajo de chinos. ¿Cómo se os ocurrió escribir e interpretar Cómo se sienta y llevarla, pues eso, a la luz? Bueno, todo vino motivado por el ejemplo que dejó Pau Donés. Además de
de que ya para mí personalmente pues me había marcado su figura por aquella coincidencia de haber estado en el mismo hospital y de que aquella canción pues, siempre me recordaba aquella época, el ejemplo que nos dejó él como persona, por cómo se enfrentó a la enfermedad hasta el final, pues creo que era merecedor de algo, ¿no? Entonces la inspiración viene de ahí. En cuanto a qué hacer para poder realizar ese homenaje, pues qué mejor que una canción, que era su lenguaje, su idioma. ¿Y cómo hacerlo? Pues con el gran repertorio que tiene Jarabe de Palo, tantas canciones, tantas letras tan ricas, pues daba una herramienta perfecta para poder construir esa canción. Es verdad que fue un tanto complicado el poder sacar una historia que además transmitiese algo relacionado con su legado vital, que fuese una letra que transmitiese lo agridulce que es la vida, sus cosas buenas, sus cosas malas, y que al final es un tramo acotado en el tiempo. Lo único seguro de esta vida es que se acaba, y bueno, pues que hay que disfrutarla en el tiempo que tengamos, que es al final un mensaje muy en línea con lo que nos dejó. Sí, Javier y Estefanía, supongo que aquí os lió Gabriel, ¿no? Con todo este tema. Sí, la verdad es que sí, a mí me comentó la idea de hacer la letra de la canción, entonces fue cuando empezó a darle forma a esos títulos, a formar una historia y todo. Entonces me dijo, oye, tú no te atreverías o no te apetecería hacer una melodía así al piano pero era todo como un poco así informal. Y yo le dije, pues sí, por supuesto, venga. Entonces me puse con ello y al nada, a las 2 semanas de estar yo probando, un día vino mi hermano a casa a comer y le comenté un poco lo que estaba haciendo, si me podía echar una mano, porque pues él tiene muchísimos más conocimientos en música que yo. Y me dijo, oye, pues ¿por qué no la componemos un poco Javi y yo y así y os damos algunas ideas? Y nada, pues se lo comenté a Gaby, le pareció muy bien y realmente muy rápido nos pusimos manos a la obra y empezamos pues en noviembre del 2020, sí, noviembre del 2020, sí. a quedar y a hacer todo, y eso, la parte de la composición pues ya quedó en manos de Javi y de César. Y pues nada, eso ya te puede contar un poco más, Javi. Sí, la verdad que fue una cosa muy bonita, porque la verdad que el intentar transmitir una historia a través de títulos de otras historias, la verdad que nunca se nos había dado ese caso, ¿no? Y es bonito como poder buscarle una música a eso que se cuenta, ¿no? Y bueno, y más aún con todo lo que contaba Gaby, que todo lo que tiene detrás la canción, ¿no? Y entonces ese significado. Y la verdad que fue bonito como ese proceso de también buscar otras opciones, porque recuerdo que al principio aportamos una primera idea que parecía que nos gustaba a todos y con la que podíamos construir algo, y luego volvimos a hacer otras ideas más diferentes, ¿no? Para intentar buscar otros ambientes y ver qué nos sugerían. Y la verdad que con todo y con eso llegamos a grabar una de las otras versiones y al final volvimos a la primera, sí. Porque nos había gustado bastante y creíamos que transmitía un poco el espíritu de lo que se quería contar. Sí, bueno, y además hicisteis un vídeo, ¿no? Creo en el pack de Lidia, ¿no? Es decir, que hicisteis el pack completo. Sí. Ahí la verdad que fue todo gracias a una vecina mía que trabaja ahí en el Palacio de Lidia. Es una de las secretarias de los duques, fue la secretaria de la duquesa de Alba durante bastante tiempo. Y gracias a ella pues tuvimos la oportunidad de grabar en un sitio tan espectacular como el Palacio de Lidia, que fue una experiencia increíble, la verdad. Fue muy bonito, iba muy acorde con
con todo, y además que eso engrandecía aún más toda la historia del proceso de creación de la canción, de todo el significado de todo. O sea, fue una experiencia muy completa de unos cuantos meses y fue como el broche final de todo eso antes de lanzar la canción en el aniversario, día 9 de junio. Sí, Gabriel, Pau Donés, curiosamente, también era un gran aficionado a la vela. Era una de sus aficiones que no eran muy conocidas, ¿no? por el gran público y a las regatas, ¿no? Cosa que solo conocían sus más íntimos. No sé si tú lo sabías o te enteraste después. Me enteré después de su muerte y eso me ayudó un poco a conectarme más a él, ¿no? Porque era otra cosa que teníamos en común y bueno, fue un acicate más para lanzar esta canción, este homenaje. Sí, Gabriel, tú eres regatista de la clase Hansa, un barco de vela adaptada, y bueno, ahora estáis también luchando para que la vela pues vuelva a estar en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Como contamos hace unas semanas en este mismo podcast. Sí, yo soy regatista tanto de clase Hansa como de clase RS Venture, dos de las tres clases que están dentro del programa paralímpico de World Sailing. Y efectivamente, este año es clave para tratar de volver a los Juegos Paralímpicos en Los Ángeles 2028. World Sailing se ha volcado con ello y nos ha arrastrado a todas las federaciones nacionales y a todas las entidades que a nivel territorial estamos implicados en no solo mantener, sino también engrandecer este deporte. Y a día de hoy, la actividad más importante relacionada con la vela adaptada, aparte de su actividad cotidiana de aportar algo tan importante como la posibilidad de practicar un deporte tan hermoso, tan excitante y que da a aquel que lo practica tanta riqueza, pues acercar eso a las personas con discapacidad es una labor fundamental de cualquiera que esté implicado en la vela adaptada, pero dentro de lo que es la vela adaptada, la posibilidad de estar en unos Juegos Paralímpicos es una gran oportunidad no solo para las personas que participan en esos juegos, que evidentemente será un sueño hecho realidad, sino para todo el conjunto de la vela adaptada, porque la gran repercusión, la gran visibilidad que ofrece la participación en los Juegos Paralímpicos es fundamental para hacer de elemento tractor para toda la actividad que ya pasado en la vela adaptada. Sí, Estefanía y Javier, ¿vosotros habéis estado en alguna regata o sois aficionados o habéis acompañado alguna vez a Gabriel a alguna regata? Pues sí, yo he tenido el placer de acompañarle unas cuantas veces y la verdad que es una pasada. Me acuerdo cuando fue el Mundial en Cádiz, que no me acuerdo del año, yo creo que fue el 2019, sí, me parece que sí. Y fue un evento espectacular, o sea, me gustó muchísimo por el ambiente que había, todas las clases que había, todos los barcos ahí, o sea, yo estaba alucinada. Yo no sé nada de vela prácticamente, de hecho, creo que solamente me monté una vez en la Zodiac con uno de los entrenadores de Gaby para ver una regata desde el agua. Y la verdad que me encantó. me parece muy chulo, muy interesante y poco más. Bueno, una vez también, bueno, eso fue en Cádiz, también en ese mundial que trajeron el barco, no sé de dónde lo traían, Gaby, vuestro barco con el que de Holanda, y venía un poco desmontado, entonces hubo que montarlo. Yo estuve ayudando un poco, luego pues yo qué sé, cuando terminaba la regata y había que secar las velas y todo eso, pues también echaba una manilla ahí con todo eso. Y bueno, se aprende mucho, es muy interesante. Sí. Gabriel, volviendo otra vez al tema de Pau, ¿no? Los dos, como hemos comentado en la introducción, pues por motivos distintos estuvisteis ingresados de gravedad en el Hospital de Vall-d'Hebron. Supongo que son momentos muy duros y seguro que piensas muchas cosas, ¿no? Bueno, al final hay que quedarse con lo bueno. Es verdad que son momentos distintos, pero que de los cuales uno puede aprender mucho. Y precisamente uno aprende a apreciar muchas cosas. Una de las cosas que te das cuenta es
el valor de una pequeña cosa como poder escuchar música, poder escuchar la radio. Ingresado en una unidad de cuidados intensivos, pues no tienes muchos pasatiempos, no tienes muchas cosas que hacer y prácticamente lo único que te conecta con el mundo exterior es una radio. Entonces, por eso valoraba tanto, por eso quizá me caló tanto aquello que escuchaba por la radio. Yo recuerdo perfectamente las noticias de aquellos días, lo que sucedió en el mundo, porque lo ponían repetidamente en la radio y además todas las canciones que sonaban, todas las canciones que eran un hit en aquel momento, en el verano del 98, y entre ellas, a mí la que más me gustaba en ese momento era Depende, de Jarabe de Palo, y siempre me recordará que... Sí, Pau nos dejó un legado, ya no solo musical, con Jarabe de Palo, que esto es indudable, sino también un legado humano y de cómo afrontó pues, no solo el cáncer, sino la muerte, ¿no? Ya que fue muy consciente de ello hasta el final. Sí, precisamente por eso, por naturalizar ese proceso que al final, de una manera u otra, nos va a tocar a todos, por compartirlo con toda la gente. No es fácil encontrar un ejemplo que te ayude, porque seguramente esto habrá servido para ayudar a muchas otras personas, que yo creo que es el gran aporte y por eso precisamente se le hace un homenaje, porque la manera en que lo ha hecho después va a servir para aliviar o para que otras personas afronten de una manera mucho más natural situaciones de ese tipo, acaben como acaben o se desarrollen como se desarrollen. Entonces, creo que es de valorar ese tipo de actuaciones, anteponiendo, haciéndolo en una situación tan difícil y tan complicada como era la suya en aquel momento. Supongo que lo que menos le apetece a uno es pensar en los demás en ese momento, pensar en hacer algo, porque uno tiene que estar tan hecho polvo y tan preocupado por sí mismo, por los que tiene alrededor, que no debe ser sencillo. Pues Gabriel Barros de María, Estefanía Crespo y Javier Suárez, hoy hemos hablado un poquito de vela, pero sí hemos hablado de vida, de las cosas a las que nos enfrentamos, que se ha demostrado que tenemos que disfrutar cada segundo, porque no sabemos qué nos deparará el día de mañana. Y como dices, pues Pau nos dejó una lección de vida. Muchas gracias, Estefanía, Gabriel y Javier, por habernoslo contado en Tripulante 18. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. No por acabar, relacionar una cosa con la otra. La vela siempre se dice que es una escuela de vida. Al final, esto es una enseñanza más de la vida y también se puede relacionar con la toma de decisiones que siempre nos enseña la vela. Te miro y tiemblo por tantos motivos. Me parte las alas dividir el camino. Olvida que estamos prohibidos. No te duermas, duerme conmigo. Y es que yo quiero ser poeta en tu bosque de palo. Quiero besar a la flaca. Pon mi mundo en tu mano. La vida es una, la que tenemos, y es ahora. Disfrutémosla. Y la segunda es vivir sin miedo. O sea, no hay que tener miedo, ni al cáncer ni a nada en general. O sea, la vida es un regalo que se nos ha hecho. Unos dicen que Dios, los otros la naturaleza. La vida es una. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.